muy interesante y que ha puesto, ¿no? El dedo, es un hilo conductor que veo para las cuatro intervenciones en la intensidad de la, digamos, de la fuerza visual, de cómo se puede solicitar am, lo que un investigador en Visual Studies habla o califica de climatología de lo cotidiano, en este caso de lo cotidiano político de compromiso. Pues muchísimas gracias por estas ponencias muy diversas, pero al mismo tiempo con mucha, digamos, cohesión intelectual y con el presente. Am, Creo que vamos a ver ahora las preguntas del público, pues público encantado. De momento no veo preguntas. A ver, pues, yes, can we ask question? Of course. Hay traducción, las puedes poner en inglés y la puedo leer. Hello, sorry. Thanks for these presentations, very interesting. I'm studying arts at the University of Copenhagen, and this is a new project they have at the university. We have to study some of the performances during the time, and I have this question because I have seen studying some performances at the museums, all from the 70s, 80s, and 90s. But I just wanted to know if Las Tesis has any kind of has been presented at some museum, has a kind of a historical, will be writing in history in the story of arts. It will be a chapter in the story of arts, and how will it be? I don't know if somebody can help me with it. It's kind of fortune telling, isn't it? You're asking about how, can everyone hear me? Yes. Yeah, you're asking about how a phenomenon of the present will be recorded in the future, is that right? Sorry, perhaps I misunderstood the question, but were you asking whether they've presented this piece in a museum or in a theatre? Can't hear. You're unmuted. We can't hear you. You're muted. Sorry. I think much more in the institute of the museum. Because I mean, I have seen it on the streets. I had looked at the YouTube, and I wanted to dance myself with it, outside with a group, but I couldn't because there is another. I don't think anybody did it here in Copenhagen, but I wanted very much. It was very strong, and still strong. But I just think it's because I haven't searched yet, but maybe you know already if it has been present at in a museum or as a video or no, or that's the reason I think will it be in the future? Will it be in the institution of the museum? Will it be written? Will it? Because I think it's something. Because the museums and art, how will it be? How will this phenomena can be introduced in the museums? Will be a part of art, of performance of. I think one of the things we wrote about was the fact that it deliberately avoids being in institutional spaces. It kind of, the whole premise of Las Tesis is to be performed in the street, and then it's often captured on iPhones and then shared on social media. So perhaps it'll be woven into filmic representations. I don't know if Debbie wants to add anything.
Yeah, I mean, we also wrote about the fact that it has been performed in some universities. So, for example, at the University of Cork, but some of the outside again, yeah, students put on a performance where they translated. I mean, obviously, in different countries, it was translated into different languages, but they made a particular point of translating it into several languages, and that was part of their performance. So yeah, and in terms of whether it's been shown, whether videos of it have been shown in museums or galleries, I'm afraid I don't know. But as you could see with that map, there have been a huge amount of performances, and we certainly haven't looked into every single one of those. We've looked into a few of those. So yeah. I mean, one of the things they did in their choice of location was often to choose highly symbolic locations, such as the Eiffel Tower, or I can't remember what we wrote about, but very sort of nationally significant, but always outside and always interrupting spaces. The whole idea that Debbie's written a lot about was taking knowledge outside of the classroom and outside of these sort of institutional spaces to disrupt the public space. So that's kind of the whole point, really. How it be captured in the future is an interesting question, though. Yeah, and then somebody's just made that point, similar point in the chat. And subsequently, that Las Tesis have been producing video during the pandemic. They started producing video work and you know YouTube videos and things. So they're adapting they've adapted their format, you know, for these times. Yo tengo una pregunta para, a ver, sí, una pregunta perdón, voy a desactivar. En Lyon, en mi ciudad, para el 8 de mayo, había hablado con, digamos, chicas de la comunidad latinoamericana de mi ciudad, que es una pequeña comunidad, y ellas estaban, bueno, hicimos una performance la performance de la tesis en la plaza central de la ciudad, pero me di cuenta que para ellas lo que era muy importante era la canción de México, este himno que se llama, a ver, lo había apuntado, la canción Sin Miedo. Y es verdad que no se cantan en las mismas, y son muy jóvenes, o sea, no se trata de una comunidad de mujeres mayores, no, o sea que hay que, bueno, habrá que indagar entre qué comunidad se apropia más de la canción o si se hacen con las dos formas de, digamos, de contestación o si quien prefiere la performance que es claro, que tiene algo mucho más provocador que el himno Sin Miedo, aunque las palabras del himno sin miedo son muy fuertes, muy fuertes. Pues no era, sí. No entendí si había una pregunta específica ahí, Sonia. No, sí, acabo de quitarme, me mandó un momento, perdón, Débora. Luke, ¿se escucha mejor? Sí. Pues sí, no, era más bien una, digamos, quizá una pista de investigación, de indagación más, pero me sorprendió un poco porque yo, claro que me fascinó la primera vez que vi las tesis, quedé absolutamente fascinada porque el ritmo, han encontrado en, no sé, menos de 3 minutos, un ritmo casi que permite entrar en un trance sin, o sea, que ir hasta el final, sin preocuparse por si se saben las palabras o las letras. No sé, hay como una dimensión, por eso creo que funciona bien, ¿eh? Por esa sencillez, pero al mismo tiempo precisión, que es algo
muy importante, ¿no? Un comentario. Sí. Ana Lucía, puedes expresarte. Hola, buenos días aquí en Brasil, buenas tardes para las que están en otro lado del mundo. Algo que me llamó la atención en el fenómeno de las tesis, que fue un fenómeno que yo también he seguido investigando, que tiene relación con la comunicación de Lita también, es que los videos que se han subido a internet, los videos que viralizaron la performance, no fueron realizados por colectivos audiovisuales. Entonces, mi pregunta para las tres, ¿no? Era si ustedes, pues, conocen, llegaron a ver colectivos de mujeres cineastas, colectivos audiovisuales de mujeres que se organizaron para filmar a las performances de las tesis, porque en mi investigación yo no encontré. Entonces, es una pregunta así más en tono de curiosidad para reflexionar teóricamente qué pasó con los colectivos que no han filmado a la performance. Esto me llamó mucho la atención. También muchas de las performances de las tesis que se desarrollaron por el mundo fueron filmadas por hombres. Entonces es un comentario, pregunta, para reflexionar. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban los colectivos de mujeres? ¿Dónde estaban estos colectivos audiovisuales organizados por mujeres que no filmaron las tesis? ¿O los filmaron y yo no supe? Muchas gracias. La verdad es que no investigamos este tema. Nosotros también estábamos con el COVID en la casa investigando lo que pudimos ver por internet. Pero me parece que es una cosa que no hay conexión con los colectivos feministas cineastas, que eran la gente que estaba ahí, que participaban, muy no profesional, y eso es parte del poder de las tesis. Bueno, yo les quiero contar un poco el caso de Colombia porque también tratando de responder lo que hacía la pregunta que hacía Brugger es su nombre, ¿no? En Colombia, Sorry, my sí. name is Elizabeth. It's just because I have with the, bueno, en Colombia, bueno, obviamente también tuvo mucha acogida. Muchos de los colectivos feministas audiovisuales participaron del performance, entonces ahí, bueno, yo misma participé del performance en varias ciudades porque tuve la oportunidad de hacerlo en el momento, entonces lo que hacíamos era como rotarnos un poco la cámara, pero efectivamente hay una desconexión entre los términos, por lo menos en Colombia, no puedo hablar de otros lugares, pero sí hay una desconexión entre los colectivos feministas y los colectivos audiovisuales, o sea, hay como una cosa así de los colectivos audiovisuales muchas veces dicen, no, es que yo no me meto en política, no quiero meterme ahí porque, pero los colectivos feministas que no son esencialmente audiovisuales, que por eso es que también es importante empezar a tejer estos espacios, sí les interesa, pero no les interesa tanto el término audiovisual como el término político, o sea, les interesa más hacer el performance antes que hacer un documental o una videodanza, por ejemplo, o algún producto audiovisual que hable de ese hecho en sí. En Colombia hubo una cosa muy bonita, justamente ahora lo estaba buscando, pero no lo encontré, y es que en la Amazonía, en la macroamazonía, o sea, en la parte de abajo, ustedes saben, ¿no? El Amazonas es la colita que está aquí, en esta parte de abajo, que es la que conecta con Ecuador, en Putumayo, varios colectivos indígenas le hicieron la traducción a su lengua y hicieron el performance en lengua Murui, y pues hicieron el performance en su lengua. Entonces eso fue también muy bonito, también dio una vuelta por redes sociales. Entonces ahí también hay una apropiación. Y respondiendo un poco a lo que decía la compañera, lo que preguntaba la compañera, en las universidades también se organizaron muchos espacios para que las mujeres pudieran participar. En ese momento también aquí estábamos en movilizaciones
Entonces, muchas mujeres lo que hicieron fue, paramos acá todo, sobre todo las universitarias, vamos a parar todo para que otras mujeres puedan participar, y en ese momento se hizo como una apropiación del espacio muy a la manera del performance, o sea, no es como vamos a un sitio, nos juntamos, sino vamos a parar aquí porque también estamos en paro, ¿no? También estamos aquí haciendo esta expresión que es, no me importa si todos están trabajando porque lo que necesitamos es que seamos escuchadas. Pero sí, efectivamente, me parece muy interesante la pregunta de Ana Lucía, porque yo encuentro, y por eso también mi investigación va a ese otro lugar, ¿no? Que en Colombia nos hace falta esa formación en feminismos en el audiovisual, o sea, en el cine, en las facultades de cine, y ayer retomando un poco también lo que decíamos ayer, en las facultades de cine no se estudia los feminismos, no hay espacio para estudiar ni el cine feminista ni los procesos feministas. Yo hacía una pregunta ayer que no pudimos responder y me gustaría proponerla ahora que tengo la palabra a todas las mujeres que estamos aquí, y es, ¿cuál es la diferencia entre cine de mujeres, cine feminista y cine en femenino? Porque cuando nosotras empezamos a tejer también desde ese lugar, vamos a ver otro montón de situaciones que justamente no han dejado que entre dentro de la historia. Entonces, hay dentro de la historia de la cinematografía en Colombia, por ejemplo, se habla de cine de mujeres, pero no de cine feminista. Y muchas veces no se deja entrar ahí el término feminismo porque les da miedo, porque el feminismo tiene una propuesta política que también es de ruptura, ¿no? Como este análisis que hacen las compañeras Débora Martin y Débora Shaw, me parece, sí, son ustedes dos las que hacen el análisis de las tesis, que hay una respuesta desde los feminismos hacia un montón de situaciones y también que se reflejan en el audiovisual, pero no se quiere historizar sobre eso. Entonces, eso, ¿no? Dejo como la pregunta ahí abierta, espero haber respondido algo de lo que preguntaba y proponía Ana Lucía. Una pequeña cosita, Lita. La pregunta, bueno, la contestaste tú un poco al decir que no dejan entrar la palabra feminista. O sea, que la carga política y, digamos, lo que molesta es la palabra feminista. La mujer, bueno, un cine de mujer es un cine paralelo, al margen, que, digamos, tiene como aspiración la igualdad, pero el feminismo tiene una carga revolucionaria, o sea que tú ya has contestado más o menos. Bueno, es un tema un poco largo, pero ya digamos, la cosa está medio solucionada o no solucionada, según cómo se mire. Creo que, a ver, Naila quería preguntar a alguien, no sé a quién quería dirigirte, Naila. Bueno, hola a todas, una súper alegría escucharlas, muchas gracias por los trabajos súper inspiradores. A mí me surgía una pregunta que fue inspirada escuchando a Phoebe, pero también surge, creo, un poco de las conversaciones del día de ayer, que nos estamos preguntando cómo se dan los asuntos de la representación en los objetos que estamos analizando, ¿no? Como quién puede representar esto, quién puede hacer una performance sobre esto, si las víctimas son o no protagonistas. Preguntaba también cómo se traduce esa cuestión al trabajo nuestro como investigadoras y a los distintos lugares donde estamos y las distintas estrategias que podemos hacer o no hacer. Débora hablaba de lo que significa investigar con COVID, cómo establecemos relaciones con las personas que son las creadoras o con los públicos o con las que hacen las performances en distintos lados, con las cineastas, que me gustaría escuchar qué tienen para contar sobre su experiencia sobre eso y reflexiones. I guess I can respond. I'm going to respond in English because otherwise my thoughts will get confused. And since we have interpretation, I'll take advantage. So the politics of like representation, as you were saying, like who can take part and what, is something I've
was actually discussing last week in SLAS with some colleagues in a paper on sort of the methodologies that are used in investigating this performance in particular, and like how like the positionality of me as a non-Peruvian Western researcher traveling to Peru and taking part in a performance that involves the representation of indigenous women from the Sierra and the Amazonas. So it was a very strange position to be in, because as I talked about in the presentation, the sort of like putting on of this, I guess you might call it like a costume, but then the kind of wider politics of that within Peru. And it was definitely a strange one, because I was sort of encouraged by the people I was with, but also reflecting on that at the same time. And that's kind of what provoked this this thinking on who is representing who and how are they representing it, and it not being as simple as X person can represent this thing, because in a country like Peru, it's not as simple as like indigeneity is not as, it's not this person is and this person isn't, because everyone was talking about their ancestors and oh my mother, my grandmother, my parents, my parents migrated, all of these different stories, so it becomes complicated in that way. But also you were talking about like researching the type of COVID and the internet, and this is also something that I've kind of been thinking a lot. It's like researching something via the internet, for example, like Las Tesis is like a phenomenon that has a lot of the time has been seen through the internet. And I was comparing that with my own research, which was kind of based on in-person that we have as much now in the pandemic with travel. But I think that in the future, hopefully, I think it's important to combine both of these methods, because you miss a lot if you're not on the ground with people, the conversations you might have in person, the things you notice that don't get recorded in a video because they're not necessarily like part of the aesthetic of the performance and the message that wants to be communicated. I mean, these are just a lot of different thoughts, but I hope they kind of respond to the question. Muchas gracias, Phoebe. Hay otra pregunta. Bueno, como se enlaza un poco con lo que acabas de explicar, yo tenía solo una pregunta. De momento son dos las personas o las ponentes que se presentaron a partir de su posición, o sea, que se presentaron de manera situada, como se dice. Ana Lucía ayer y tú hoy. Porque, o sea, que para explicar también ¿cómo decir? Tu trabajo de campo, ¿no? Las dificultades que encuentras, mientras que, por ejemplo, Ana Lucía hablaba, digamos, creo, enmarcar desde el punto de vista epistemológico su presentación. Tú no lo hiciste con el mismo propósito, creo. Pero estabas preguntándolo a mí, porque Sí, sí. ¿Puedes repetirlo un poco? Porque me bajé la conexión un momento. Solo no, era una pregunta un poco secundaria. ¿Por qué te presentaste a partir, digamos, por qué te situaste como... Okay. Bueno, es parte más o menos de una metodología feminista, porque yo no puedo llegar al campo como persona neutral, porque yo soy blanca, soy de Inglaterra, español no es mi lengua materna, como puedes entender. Y bueno, la experiencia que yo tuve en el campo no es lo mismo como otra investigadora que sea peruana, pero también otra investigadora latinoamericana. Bueno, yo creo que todas tenemos que situarnos en el campo cuando escribimos sobre nuestras experiencias y estas formas de activismo, porque, bueno, para mí y creo que para todas las feministas es parte de la metodología feminista. Bueno, muchas gracias. ¿Hay otras preguntas? Creo que sí, que tenemos tiempo porque la presentación... There are some good questions in the chat. I don't know if you're able to see them. Yeah.
Pues una pregunta para Lita y Naila, la primera, y otra a Naila de parte de Lorena. La primera de Susan Lord. ¿Veis el chat? Creo que sí, que veis la discusión. Entonces, os dejo leerla. Sí, yo estaba ya como escribiendo un poco para responderla, pero como la gente que nos está viendo por YouTube no puede leer el chat, entonces yo voy a leerla para que la gente sepa de qué estamos hablando. Dice la Gracias. pregunta de Susan: un grupo de nosotras estamos trabajando en un proyecto sobre la creación de archivos vivos de colecciones o colectivos audiovisuales basados en la soberanía de conocimiento y las arquitecturas de conocimiento indígenas y feministas. Nos estamos enfocando en organizaciones radicales de distribución de medios y archivos menores en las Américas. La pregunta para mí, para Naila, dice: ¿los colectivos en los que está trabajando mantienen sus archivos o trabajan con otras organizaciones para hacer eso? Bueno, los colectivos con los que yo he trabajado y los que presenté hoy, ellas decidieron mantener los archivos en su poder por varias razones. Una, porque el presupuesto que hay para esos archivos menores es inexistente. En Colombia no hay presupuesto, por ejemplo, ni desde archivo fílmico, o sea, ni desde patrimonio fílmico, que es la entidad que valoraría de alguna manera este tipo de archivo. No hay tampoco formación para desarrollar, digamos, como todo un sistema de documentación, un sistema de clasificación, eso no hay, es inexistente. Entonces, lo que ha sucedido otras veces, y estoy hablando de 2 o 3 décadas atrás hacia acá, ¿sí? O sea, hace 30 años que la gente está tratando de que esos archivos estén por lo menos a la mano o que haya una preservación de alguna manera, es que los canales privados los cogen, los usufructan y luego cuando uno los necesita, ellos los venden, ¿no? Entonces, Caracol, El Tiempo, venden esos archivos, o Señal Colombia, que es parte del sistema de medios públicos, luego venden esos archivos, pero inclusive a las propias comunidades se los venden, y se los venden por unas cifras que realmente son inalcanzables. Entonces, una cosa que ha hecho, por ejemplo, la política pública indígena, que yo se los mencionaba en la presentación, es que ha exigido que esos archivos retornen a la organización, por lo menos a esa organización, pero no es la única organización que lo hace. Entonces, en el caso de la Organización Nacional Indígena, ellos han exigido que esos archivos retornen a la organización, o que aunque estén en patrimonio fílmico o en alguno de los canales de televisión o en el sistema de archivo fílmico de la Cinemateca Distrital de Bogotá, por ejemplo, ellos lo conservan, lo tienen ahí cuidado, pero en el momento en el que la organización quiera acceder a ellos, tienen que dárselos gratuitamente, obviamente. Pero eso no es tan fácil, o sea, hay un sistema burocrático. Entonces, al ver este sistema burocrático, estas organizaciones pequeñas lo que han hecho es decir: no, nosotras no entregamos nuestro archivo, va a quedar bajo nuestra tutela y lo vamos a conservar. Esto obviamente implica también que muchas veces el archivo se pierde porque no hay esa formación, porque no hay, por ejemplo, posibilidades de pasar de un formato a otro. Entonces hay cosas grabadas en Betacam que están ahí, está el cassette ahí, pero no se ha digitalizado. O hay cosas grabadas en Video 8 que sencillamente se van perdiendo y pues ya son formatos que dejan de usarse, entonces las cámaras se pierden o no hay caseteras para digitalizar. Entonces hay una serie de contratiempos que se van presentando, pero muchas de estas organizaciones prefieren pues hacer eso antes de entregárselos al Estado, porque también hay una desconfianza en la política estatal. Y por otro lado, eso también yo lo mencioné muy por encima, pero es una de las taras que hay, es que toda la política estatal está enfocada al cine industrial. Entonces, estas producciones es como que no importa, o sea, no son tan importantes, no nos dan premios, ¿no? O sea, como que yo para qué voy a digitalizar eso si eso no va a llegar a Cannes y no va a llegar a los Óscares, entonces yo para qué le voy a dar dinero a eso. Entonces, hay esta pugna ahí también que se está discutiendo desde las organizaciones políticas, no desde la cinematografía, es decir, todos los entes cinematográficos no es que le abran las puertas a decir, bueno, vamos a ver qué pasa con
con este mundo que está surgiendo allí, porque además sabemos que desde el surgimiento de la Video 8 o antes, ¿no? Desde el Super 16, pero para Colombia en realidad, para estas organizaciones desde el Video 8, pues la gente tiene más acceso. De todas formas, hay más acceso a realizar desde sus propios puntos de vista. Entonces, esta cosa así, pues digamos como mezclada. Gracias, Lita. Pues le doy la palabra ahora a Naila, porque hay quienes preguntan, Naila, sobre las alianzas intergeneracionales. Ok, voy a responder brevemente sobre la cuestión de los archivos menores, porque fue el asunto de la investigación y de por qué tardé tantos años en hacer ese trabajo que presenté. Es porque esos materiales frágiles del movimiento simplemente se pierden, aunque contienen información sobre la historia y sobre las estrategias de los movimientos que es crucial para poder pensarlos. Entonces, ahí también hay que establecer relaciones con las personas que guardan archivos personales. Por suerte también hay nuevos proyectos de resguardo y custodia y estudio de estos materiales frágiles en Argentina, en Chile, en Uruguay. Si la compañera que está interesada se conecta conmigo, le puedo pasar después mi mail. En Uruguay hay un proyecto de la Universidad de la República de memoria de los movimientos sociales. En Chile hay una sección del Archivo Nacional sobre mujeres y feminismos. En Argentina hay varios proyectos. Uno, yo participo, el Archivo Sexo y Revolución del CEDINSI. También el Archivo Oral de Memoria Abierta, custodia también testimonios que son importantes para ir uniendo distintas informaciones sobre el activismo. Y sobre la cuestión del activismo intergeneracional, lo que voy a hacer a continuación es compartir un artículo de una colega, amiga querida, Bárbara Sutton, que publicó hace poco un artículo sobre las relaciones intergeneracionales en el activismo por el derecho al aborto en Argentina. Lo que podría como decirles ahora sobre la riqueza de lo que vivimos en ese ciclo de movilización por el derecho al aborto, o sea, el ciclo más visible de movilización callejera desde 2018 a 2020 con la legalización, que fue muy visible la confluencia de las activistas históricas con activistas más jóvenes de los colegios secundarios que estaban como ingresando a la vida pública, a la vida política y a la vida feminista. Un poco lo que contaban Débora y Débora sobre las tesis senior y la propuesta de las tesis, ¿no? Y ahí lo que me parece que es como muy rico para pensar es cómo las jóvenes en Argentina, ¿no? Fue muy claro cómo se apropiaron de los legados de las activistas feministas más grandes, y querían sacarse selfies con las activistas más grandes, que se convirtieron como en rockstars, y bueno, daban charlas, estaban todas las jovencitas de 15 años escuchando a las activistas más grandes que participaron de luchas, ¿no? De la recuperación de la democracia, de la resistencia a la dictadura, de la formación de los feminismos en Argentina. Eso fue muy emocionante. Y hay otra cuestión que me parece como muy importante prestarle atención, es cómo las activistas grandes también aprenden y también se apropian de lo que las jóvenes traen al activismo, ¿no? Como muchas veces se piensa los legados feministas como desde cómo las más jóvenes tienen que tomar o tienen la casi obligación de ser respetuosas con los legados, de tomarlos, de reapropiarse de eso. Y me parece que también es interesante ver cómo las activistas más grandes también aprenden, entienden cosas nuevas, como por ejemplo por qué las jóvenes se quieren sacar la remera y estar en tetas en las manifestaciones. Y ahí, digamos, como la conexión y la colaboración tiene que ir en ambas direcciones. Ahora voy a pegar el link, gracias.
Pues si no hay otras preguntas, muchísimas gracias a todas, gracias al público, al pública, porque son muchas mujeres y por, bueno, por esta, digamos, mesa redonda que nos ha permitido, ¿no? Enlazar, vincular, establecer vínculos entre formas, generaciones y creo también una estética, ¿no? Cierta estética, o sea, la importancia de no solo ocupar un espacio, sino ocuparlo con algo un poco espectacular. Espectacular en el sentido de teatralización, lo que remite al papel de la performance, y también imágenes iconográficas del pasado actualizado o del presente. Acabo de pensar que en un momento, en uno de los, creo que Naila nos enseñaste como la silueta de una mano, y eso me hizo pensar en el siluetazo que se hizo con las madres de la Plaza de Mayo y esos tres artistas que idearon el hecho de dibujar siluetas. Pues muchísimas gracias